lo que han hecho es que han usado, ¿no?, el año, digamos, de julio a julio, y con eso han, digamos, logrado que la primera mitad, que fue de julio del 21 a diciembre del 21, que tuvo un desempeño muy favorable gracias al rebote de la economía después de la caída brutal del COVID, eso ha ayudado para que esta segunda mitad que mencionábamos el día de ayer, que es la que va de la primera mitad del 22, que está de bajada, no se vea tan mal, ¿no? Y entonces nos ha hablado pues de un crecimiento muy positivo y demás, pero si hubiésemos mirado o se hubiese hecho la referencia como trabajamos nosotros normalmente, que es de enero a diciembre, ¿no?, anualmente, las cifras, la perspectiva del 2022 se ve pues cada vez más de bajada, ¿no? Vamos a conversar con Guido Penano, nuestro analista económico, sobre el mensaje del presidente justo en esta materia respecto a economía. ¿Qué le pareció? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué evaluación y qué balance puede hacer? Guido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy buenos días, gusto escucharlo. Gracias Guido. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente en tu materia, en lo que relaciona al tema económico? ¿Cómo fue abordado en el mensaje presidencial? Bueno, el presidente ha hecho una jugada estadística interesante para poder dar cifras que parecían que la economía peruana está muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho él o sus asesores? No sé. Lo que han hecho es que han usado, ¿no?, el año, digamos, de julio a julio, y con eso han, digamos, logrado que la primera mitad, que fue de julio del 21 a diciembre del 21, que tuvo un desempeño muy favorable gracias al rebote de la economía después de la caída brutal del COVID, eso ha ayudado para que esta segunda mitad que mencionábamos el día de ayer, que es la que va de la primera mitad del 22, que está de bajada, no se vea tan mal, ¿no? Y entonces nos ha hablado pues de un crecimiento muy positivo y demás, pero si hubiésemos mirado o se hubiese hecho la referencia como trabajamos nosotros normalmente, que es de enero a diciembre, ¿no?, anualmente, las cifras, la perspectiva del 2022 se ve pues cada vez más de bajada, ¿no? Entonces ahí hay una jugada estadística que ha usado algún asesor del presidente para que sus cifras sean menos malas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no ha mencionado en absoluto, digamos, sectores claves, ¿no? O sea, nos ha hablado del empleo formal, y el 75% de los trabajadores peruanos que están en el sector informal, no parece que para el presidente no existen, ¿no? O sea, nos ha ofrecido una cantidad importante de obras por aquí y dineros por allá, pero la situación de la caja fiscal no la ha tocado como debería. O sea, el cobre está bajando y la recesión, ya en Estados Unidos está hablando de recesión, y entonces la recaudación no va a ser la misma, y por lo tanto muchos de los anuncios y de los gastos, de las obras que nos ha ofrecido, no las va a poder cumplir, porque además hay otro componente. Antes ofrecías obras y si no recaudabas, tomabas deuda, pero ahora tomar deuda para el Perú no va a ser tan fácil y va a ser mucho más caro, porque las tasas de interés no paran de subir. Y entonces, de alguna manera, ni el contexto tributario ni el contexto de crédito internacional ayudan a hacer creíble todo lo que el presidente ha anunciado. ¿Sus cifras de pobreza están correctas? ¿Son correctas? Cuando ha dicho que... Sí, sus cifras de pobreza, claro que son correctas, porque usa nuevamente el concepto, ¿no?, hasta mayo. Y entonces,
Claro, ahí tiene la ayuda del rebote. Acuérdate que la pobreza se profundizó muchísimo con el COVID y la paralización de la economía. El problema es ahora, Claro, ¿no? claro. O sea, digamos, tú puedes recuperar 300 o 400 mil pobres, menos pobres extremos, digamos, o pobres en general en los últimos 7, 8, 9, 10 meses, pero en los últimos 2 años, digamos, entre el 20 y el 21, en la gestión Claro, claro. del presidente Martín Vizcarra y Sagasti, casi 2 millones han pasado a condición de pobreza. Entonces, Exacto. sigues en deuda, sigues con un millón y pico que todavía no dejan la pobreza, a las que se las mandó, por supuesto, en la época de COVID, ¿no? Igual pasa con el salario real, ¿no? Él dice haber recuperado el salario real, pero tampoco en realidad está tomando en cuenta el sector formal. El sector informal tiene una caída todavía importante del poder adquisitivo y la inflación se lo va a terminar de comer. Entonces, no es en absoluto creíble el contexto que nos ha pintado en materia económica el discurso del presidente. Digamos, no entusiasma a los agentes económicos, ni internos ni externos. Un inversionista de fuera que quiere meter 10 o 100 o 1.000 millones de dólares en lo que fuera, en minería o en algún tipo de obra de infraestructura grande, diría, uy, a partir de este discurso me animo. No pasa eso. No pasa eso, porque además le va a pedir a su asesor económico y le va a decir, oye, ¿y esto es real? Y le va a decir no, porque cada semestre la cosa va más, digamos, a mayor grado de dificultad. Y entonces él nos ha contado la historia del pasado, pero no nos ha proyectado al futuro. Claro. ¿Qué va a ser al futuro? Obras, gasto público. No. ¿Y qué sector va a crecer? Minería se está cayendo. Agroindustria está muy afectada, agroexportación. Entonces, tú miras a futuro y no hay luz al final del túnel, para nada. Correcto. Muy bien. Guido, buen viernes. Un fuerte abrazo. Gracias. Saludos. Excelente día.